Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para nuestra enseñanza de varones. Y vamos a dar inicio a una nueva doctrina, una vez que hemos terminado la doctrina del arrepentimiento. Esta noche vamos a iniciar con la importancia acerca de la doctrina de la fe. Nos va a llevar, yo creo que algunos 2 o 3 enseñanzas, de manera que vamos a dar inicio y esperando que sea de edificación para cada uno de nosotros el estudio de esta doctrina tan importante, que es fundamental también para nuestra salvación. Y recordando, hermanos, que la finalidad de estos estudios es precisamente trasladarlos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, para afianzarlos precisamente en su fe, en su confianza en el Señor, y para que ellos tengan fundamento alguna vez que sean cuestionados acerca precisamente de su fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a arrancar con la importancia que esta doctrina tiene en las Escrituras, pero antes vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Así que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, Padre, y te damos la honra y la gloria porque tú lo mereces, Dios. Porque tú eres nuestro amado, nuestro Señor. En ti descansamos, Señor, y tú eres todo para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender esta doctrina tan grande, tan fundamental, Señor, para poder afirmarnos, Señor, en nuestra creencia y nuestra confianza en ti, Señor. Te doy gracias por el tiempo que se van a tomar mis hermanos en escudriñar este pequeño tiempo la Escritura, y nos ponemos en tus manos, Señor, y creemos que será de gran edificación para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, la importancia de la fe, la importancia de esta doctrina. Bien, podríamos decir que la fe es fundamental en el credo y en la conducta de cada uno de nosotros como cristianos. La fe fue la cosa que Cristo reconoció como virtud suprema sobre todas las otras. Por ejemplo, vamos a ver tres porciones de la Escritura donde esto se pone de manifiesto. En Mateo 15, del 24 al 30, en la historia de la mujer sirofenicia, esta mujer tuvo una gran perseverancia en esta porción de la palabra, cuando en el contexto ella pues es una mujer cananea, es una mujer pagana, y ella le ruega, llega rogándole al Señor, y se dirige al Señor Jesucristo como el Señor, Hijo de David, reconociendo implícitamente en Jesús el título de el Hijo de David, que había profetizado, por ejemplo, el profeta Daniel, o también conocido como el Señor de la Salvación, o el Mesías, o el ungido, es decir, el Cristo. Y al mismo tiempo reconociendo el linaje proveniente del hijo de Abraham, de donde toma todo su linaje hasta llegar al comienzo de la nación en el pacto abrámico, en Génesis 12, del 1 al 3. Y es interesante entender este contexto. Ella pide por la sanidad de su hija está endemoniada, y ella insiste con gran perseverancia, aún siendo despreciada por los discípulos de Jesús y aún aparentemente siendo desdeñada por nuestro propio Señor Jesucristo. Cuando el Señor le dice que no es digno de tomar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos, ella de manera
humilde y perseverante, dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Y entonces eso conmueve el corazón de Jesús y él entonces explica y dice, en verdad no he encontrado una fe igual ni en todo Israel, siendo que ella era una mujer sirofenicia y que era pagana. De manera que sobre toda la perseverancia de esta mujer, lo que nuestro Señor Jesucristo valora más es la fe que ella tiene en la persona de Jesús. Otro ejemplo es en el centurión romano, en Mateo 8. Este hombre tuvo la humildad de acudir al Señor Jesucristo porque se sentía indigno de que Jesús entrara en su casa, en casa de gentiles. Indudablemente, este hombre, aunque también pagano, conocía las costumbres judías. Y él sabía que un judío, sobre todo si era un rabino, no podía entrar en una casa de un gentil. Entonces, cuando Jesús se ofrece a ir a su casa para sanar a su criado, el centurión le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Pero sí tenía suficiente fe para saber que Jesús podía sanar a su siervo con solamente decir una palabra. Y al oír esta explicación que le da a Jesús, el Señor al oírlo se maravilla extraordinariamente. Y Jesús les dijo a los que andaban con él, de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y le dice lo mismo que a la mujer sirofenicia. Le dice, vete y como creíste, se ha hecho. Entonces, por encima de la humildad de este centurión, lo que Jesús valora es la fe. Otro ejemplo está en Marcos 10, del 46 al 52, en la historia del ciego Bartimeo. A diferencia de los otros dos casos, el ciego Bartimeo es judío, dice que es hijo de Timeo. Así que él sí conocía lo que implicaba la realeza de Jesús, cuando le llama Jesús hijo de David. Es la misma connotación que tiene la mujer sirofenicia, donde implícitamente le está diciendo que él es el hijo profetizado por Daniel, que él es el Señor de la salvación, o el Mesías, o el ungido. Es muy interesante entender cuando la palabra de Dios dice que Bartimeo oye que pasaba Jesús Nazareno. Él está ciego y solamente escucha que va pasando por ahí Jesús Nazareno. Pero él no se refiere a Jesucristo como Jesús Nazareno, sino como Jesús, el hijo de David. Y le dice, ten misericordia de mí. A pesar de ser despreciado también por los discípulos, pues le decían a Jesús, despídelo, y lo reprendían. Pero dice que él clamaba mucho más, al grado de que Jesús lo manda a llamar. Cuando él escucha nuevamente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, de manera por demás persistente, insistente y en voz alta. Hasta que Jesús lo manda a llamar y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo responde y le dice, Maestro, que recobre la vista. Rabí. Fíjese cómo él está reconociendo que Jesús lo puede hacer y pone y deposita en él toda su fe. Entonces Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Una vez más, lo que Cristo vio, lo que Cristo premió en cada uno de estos personajes fue la fe. Bien, hay más ejemplos, pero vamos a continuar. La fe entonces es el fundamento del templo espiritual de Pedro. Si nosotros vemos en 2 de Pedro 1, del 5 al 7, dice así la palabra de Dios. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
dice, añadid a vuestra fe, y ahí está el fundamento, la primera virtud que Pedro resalta en el creyente es la fe. Y dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Así que la fe es la base, el fundamento, el cimiento o la estructura en todas las virtudes que Pedro enumera. Y cuando dice poniendo toda diligencia, Pedro se refiere a hacer el esfuerzo máximo, porque la vida cristiana no se vive para la honra de Dios sin esforzarse como es debido. Por eso dice que pongamos, que añadamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Y todo esto requieren esfuerzos sucesivos. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, Dios ha derramado su poder divino en cada uno de nosotros como creyentes. Pero nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de practicar la disciplina en todos los aspectos de nuestra vida para rendir al máximo en todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Recordemos que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, por la voluntad de Dios. Pero todo está fundado en la fe, o es decir, todo está fundamentado en la fe. Por esto mismo, es decir, debido a todas las bendiciones dadas por Dios, nosotros como creyentes no podemos ser indiferentes ni sentirnos complacidos en sí mismos hacia esa abundancia de la gracia divina, porque eso requiere dedicación total. Por eso Pedro nos exhorta a que actuemos con diligencia, añadamos a nuestra fe todas las demás virtudes que está añadiendo aquí Pedro. Bien, la fe también es la primera virtud en la Trinidad de las gracias de Pablo. En 1 Corintios 13:13, aunque nosotros es una porción muy conocida del Evangelio, donde todo el contexto habla acerca del amor, el fundamento del apóstol Pablo descansa sobre esta misma virtud que es la fe. Todas las demás gracias tienen su origen en la fe. Cuando dice en el capítulo 13, versículo 13 de 1 Corintios, y ahora permanece en la fe, si nos fijamos, aunque hace un gran desglose de lo que es el amor, y eso requeriría de un gran estudio, pero el fundamento es la fe. Dice, y ahora permanece en la fe, en primer lugar, luego la esperanza y luego el amor. Y luego el mismo Pablo aclara, pero el mayor de todos ellos es el amor. Sí, pero el fundamento está en la fe. Muy bien. Veamos un poquito acerca de la definición de lo que es la fe. Nosotros sabemos y entendemos que en la carta a los Hebreos la definición bíblica es muy clara. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ahondemos un poquito más acerca de esta pequeña palabra. La definición de la palabra fe viene del latín fides y es la primera de las virtudes teologales que nos permiten creer aún sin comprender muchas cosas. La fe
es una virtud que nos permite creer aún sin comprender muchas cosas. Pero la fe tiene dos implicaciones, o nos habla de dos sentidos en general la Escritura. Tiene la fe en un sentido general y la otra en un sentido particular. Hoy veremos un poco acerca de la fe en su sentido general, particularmente en lo que se refiere al conocimiento de este concepto. La definición del diccionario de la Biblia Ilustrada dice que fe es la aprobación que se da a alguna verdad o confianza que una persona deposita en otra o bien en su Creador. La fe salvífica es la fe total, la fe o la total confianza del hombre en Cristo. En la teología bíblica no hay palabra más importante. Es el tema predilecto de los autores del Nuevo Testamento, sobre todo de Pablo y de Juan, pero con antecedentes en el Antiguo Testamento. Esta doctrina está basada en tres palabras en el Antiguo Testamento equivalentes en sí mismas. Una es fe en sí, la otra es fiel y la otra es creer. Todas con referencia a Jehová, al Señor. En el Antiguo Testamento se halla aproximadamente unas 75 veces, pero en el Nuevo Testamento se encuentra aproximadamente 600 veces. En el Antiguo Testamento, fe se usa con referencia a Dios, a Jehová, como dijimos hace un momento. Y por ejemplo, se usa con respecto a la fidelidad de Dios. En Deuteronomio 7:9 hay una descripción y que lo lleva implícito. Dice, conoce pues Jehová tu Dios, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y a los que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, la fe de los hombres tiene el sentido de una llana y entera confianza en Dios, como lo demuestra también el libro de Job, en el capítulo 19, 25 al 27. Job tiene toda su confianza, aún sin hablar en sí la palabra fe, hace la descripción como sigue. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Veamos la fe de Job, llana, con una entera confianza en Dios, y lo demuestra al hacer esta confesión. Yo sé que mi Redentor vive y que al final, ahí está la fe, se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, aun después de la muerte, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, ahí está la confianza implícita, llana, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Muy bien. Vamos a ver la fe en su significado más general, con respecto al conocimiento. En el Salmo 9, versículo 10, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Solamente puede confiar o tener fe alguien en Dios cuando conoce su nombre, cuando conoce quién es Dios, cuando sabe quién tiene el dominio y el poder sobre todas las cosas. Y el salmista aquí hace la afirmación, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Nosotros no podemos confiar si no conocemos en quién estamos descansando nuestra fe.
El apóstol Pablo también en el libro de los Romanos, el capítulo 10, versículo 17, dice que luego la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe no es creer en una cosa sin evidencia. ¿Qué es una evidencia? Es la certeza clara de una cosa manifiesta, la evidencia de un axioma, un sinónimo de certitud, de certidumbre, de certeza, de comprobabilidad y de seguridad. Entonces, el apóstol dice, luego la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, por lo tanto, la fe no es creer sin evidencia, por el contrario, la fe descansa en la mejor de las evidencias, a saber, la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Un acto de fe indica una manifestación de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Ya lo hemos visto en alguna otra ocasión. La inteligencia es la facultad de comprender, de conocer. La inteligencia es la que distingue al hombre de los animales. El mismo Platón decía que la inteligencia era un sinónimo del alma, un sinónimo de conocimiento. La inteligencia es lo contrario de la estupidez o la tontera. Entonces, cuando el apóstol Pablo, en el mismo contexto de Romanos 10, en el capítulo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber alguien que les predique? Entonces la fe requiere conocimiento, y a saber, el conocimiento más precioso y más poderoso que es la palabra de Dios. De manera que entonces la fe no es un acto ciego del alma, ni es un salto en las tinieblas. Las tinieblas implican falta de luz, las tinieblas implican falta de conocimiento, las tinieblas implican ignorancia e incertidumbre. Entonces, la fe no es un acto ciego del alma ni un salto en las tinieblas, sino es un acto que indica la manifestación de la inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, se puede creer con la cabeza sin creer con el corazón, pero no se puede creer con el corazón sin creer con la cabeza. Esto es importante, hermano. A diferencia, nuestra fe, por ejemplo, a diferencia de una fe de un católico, de donde provenimos todos, no puede ser acentuada en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, si no manifestamos un acto de inteligencia. Porque desgraciadamente se puede ser católico y ser ignorante. Tenemos un ejemplo clásico en un santo que no sabía ni leer ni escribir, pero que arrastraba la escoba aparentemente con mucha santidad, San Martín de Porres. Pero esto no se puede dar en un creyente que se diga cristiano, porque nosotros, para poder entender la palabra de Dios, necesitamos leerla, necesitamos tener conocimiento de la Biblia, del libro sagrado. Entonces, no se puede ser cristiano y ser ignorante. Por eso, nuestra fe tiene que descansar en la inteligencia de saber cuáles son los preceptos, los caminos, los planes de Dios para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestra iglesia. De manera que entonces se puede creer con la cabeza sin creer con el corazón, pero no se puede creer con el corazón sin creer con la cabeza. También. Entonces,
Es muy importante que entendamos eso. En las Escrituras decimos que no se puede creer con el corazón sin creer con la cabeza también. Porque en las Escrituras el corazón significa todo en el hombre. Tiene una connotación mucho más profunda de lo que solamente la palabra en sí significa en nuestro tiempo. En las Escrituras, el corazón significa todo en el hombre. Es decir, cuando hablamos de corazón, hablamos del entendimiento que tenemos, el entendimiento de la palabra de Dios. Cuando hablamos del corazón en la palabra de Dios, hablamos de la sensibilidad que tenemos como seres humanos en todo, en emociones, en razonamiento. Cuando hablamos del corazón también significa la voluntad del hombre. Por eso la palabra de Dios dice, ¿cuál es su pensamiento? Así es él en su alma. ¿Cuál es en su corazón? Es en su alma. Cuando el Señor Jesucristo veía que maquinaban pensamientos contrarios a su doctrina, cuando Él estaba exponiendo el Evangelio, Él decía, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Por qué no les decía en la cabeza, sino les decía, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Porque el corazón es sinónimo de entendimiento, de razonamiento. En el pensamiento hebreo, en el Antiguo Testamento, el corazón implicaba el carácter, la personalidad, la mente y la voluntad del hebreo. Entonces, es bien importante entender bajo este contexto que no podemos creer con el corazón si no hemos entendido con la cabeza lo que significa creer en Jesús. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo y Pablo utilizan la palabra corazón y tiene un uso psicológico y espiritual mucho más amplio. Se refieren al corazón como la fuente, como el asiento de los sentimientos, el asiento de los deseos, la fuente de las esperanzas, de todos los motivos del ser humano. Es el asiento de la voluntad y en él se tienen todas las percepciones intelectuales. Por eso cuando hablamos en el Nuevo Testamento de la fe, hablamos de un acto, de una manifestación de inteligencia. Por eso el Señor Jesucristo dice que el hombre se comporta según su corazón. Así que Dios conoce que este es el centro vital y el Señor mismo no se deja engañar por las apariencias externas del corazón humano. Pero sí tenemos que entender que Dios puede limpiar esta porción de nuestra vida, nuestro corazón. Dios puede regenerarlo, como dice Ezequiel 18:31. Porque también el corazón es la fuente de todos los deseos, buenos o malos en los hombres. Por eso en Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Muy bien. Vamos a ver otra pequeña porción de la definición de la fe en su significado general. Se nos acaba un poquito el tiempo. Y vamos a ver que para tener fe, de manera breve, para tener fe necesitamos asentimiento. Es decir, asentar con nuestra inteligencia lo que estamos confesando, lo que estamos creyendo o lo que nos está manifestando el Evangelio. En Marcos 12:32, permítame buscarlo. Marcos 12:32, dice así la palabra de Dios.
en el contexto del gran mandamiento, permítame leerlo, desde el versículo 28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Muy bien. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho. Así también con la fe que Cristo exigió en sus milagros, cuando Él les preguntaba y les decía: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos contestaban: sí, Señor. Entonces, en la respuesta de ellos no bastaba tener conocimiento de que Jesús puede salvar y de que es el Salvador del mundo. Así que debe de haber también el asentimiento del corazón a estas cosas. Todos los que, aceptando que Cristo era lo que dijo que era y que creyeron en Él, fueron hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. De manera que necesitamos asentimiento, necesitamos asentar en nuestro corazón que Jesús es Dios, que Él es todopoderoso y que nuestra fe descansa en ese poder magnífico, maravilloso, y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron en los primeros ejemplos que vimos. Por ejemplo, la mujer sirofenicia, aún siendo pagana, reconociendo quién es Jesús y lo que Jesús podía hacer por su hija, depositando en Él completamente su fe, teniendo toda su confianza en Él. Como el centurión, con toda la humildad que tuvo para reconocer que no era digno de que Jesús entrara en su casa, pero por sobre todo creyendo en quién era Jesús y lo que podía hacer por su siervo. Como lo hizo Bartimeo, que en lugar de llamarlo simplemente Jesús Nazareno, como escuchó que venía, lo llamó y reconoció el título del Hijo de David, reconoció que Él era el Hijo de la salvación, reconoció que Él era el Mesías o el ungido o el Cristo. Y esa es su fe, esa era su fe. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener y es la que debemos asentir en nuestros corazones. Y ese es el fundamento de nuestras creencias. La fe en nuestro Señor Jesucristo como la manifestación misma de Dios. Y ese asentimiento tiene que quedar permeado, asentado, fundamentado en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Bien, hermanos. Vamos a dejarle aquí, en la siguiente enseñanza, vamos a ver otra parte de la fe como en su sentido general, como su sentido de apropiación. Y después vamos a ver el significado de la fe en forma particular. Bien, por ahora espero que haya sido de edificación esta breve enseñanza y vamos a terminar con una oración, esperando que Dios nos permita
en la próxima ahondar un poquito más en esta preciosa doctrina de la fe. Oremos pues. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor, por este precioso tiempo, aunque breve. Creemos que es de mucha sustancia, Señor, para poder entender tus grandes doctrinas, Señor, con las cuales tú nos llevas a la salvación, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites escudriñar tu preciosa palabra, ahondar un poco más, Señor, en las grandes maravillas que tienes para nuestro conocimiento, y te pedimos que nos permitas entenderlo, Señor, para poderlo transmitir a nuestra familia, a nuestros hijos. Nosotros como varones responsables de la buena doctrina que nuestros hijos deben de seguir y del fundamento que deben de tener para poder defender su fe, Señor, con sabiduría, con gracia y con entendimiento y con buena doctrina. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.